Buenas tardes para todos los que hoy se encuentran conectados a nuestro canal Coricancha. Yo soy Yolanda y hago parte del grupo de investigadores de Coricancha Centro de Investigaciones. Hoy estoy aquí con ustedes para compartir la historia de uno de los 12 apóstoles que caminó al lado de Jesús. Su nombre es Judas Tadeo. Vamos a encontrar en la vida de Judas cosas muy interesantes y vamos a empezar a llevar esa vida de Judas a nuestra vida, a darnos cuenta qué características, qué dones de estos apóstoles tenemos nosotros, o cuáles de los dones que vamos a reconocer en cada uno de esos apóstoles nos gustaría empezar a acrecentar. Vamos a empezar a hablar de Judas Tadeo, el 10º apóstol que llegó a caminar con Jesús. Bueno, Judas Tadeo o Lebeo. En Marcos 3:18 es llamado Tadeo, en Marcos 10:3 es llamado Lebeo. Su apellido era Tadeo. En Lucas 6:16 y Hechos 1:13 es llamado Judas, el hermano de Santiago. Judas Tadeo también fue llamado Judas el Celote. El nombre de Judas es una palabra hebrea, significa alabanzas sean dadas a Dios, y Tadeo puede significar el valiente, hombre de pecho robusto. El término proviene del arameo tada, que quiere decir pecho, y por lo tanto suele implicar magnanimidad. De allí también la variante Lebeo, proveniente de una raíz hebrea que hace referencia al corazón y que significaría hombre de corazón tierno o niño de corazón. Entonces miremos que en el nombre de Judas Tadeo también hay unas características muy especiales. Es un hombre de corazón grande y realmente lo vamos a ver ahora que empecemos a conocer las características que él tiene como ser humano y que empecemos a lo largo de la historia como a ir sintiendo esas vivencias que él tuvo al lado de Jesús. De pronto hoy no tenemos mucho material acerca de lo que vivió al lado de Jesús, pero sí los invito para que investiguen y conozcan un poco más acerca de la vida de los apóstoles. No solamente lo que tenemos aquí en Coricancha, sino que profundicen más, porque hay buen material y nosotros, digamos que de alguna manera estamos en la obligación de conocer más acerca de la vida de estos 12 apóstoles, porque es el camino que nosotros también vamos a hacer cuando por conciencia comprendamos que traemos un designio por cumplir y que traemos un propósito, que es un propósito para nuestro espíritu, para la continuidad de la vida de nuestro espíritu. Entonces dice la historia que la descendencia de Judas Tadeo es la siguiente. El padre de Tadeo se llamó Alfeo y era hermano de San José. La madre se llamó María Cleofás, prima de María. Era hermano de Santiago el menor. El lugar de nacimiento fue Nazaret y vivió en Galilea. Fue uno de los apóstoles, o es uno de los apóstoles de los que se conoce muy poco. La tradición dice que él predicó en Asiria, en Persia. Por su carácter fue un intenso nacionalista, según los registros del Nuevo Testamento, Juan 14:22. Era agricultor, el reservado y paciente agrónomo. Al escuchar la palabra de su primo Jesús, dejó su trabajo para integrarse a los discípulos del Mesías, convirtiéndose en uno de sus apóstoles, siendo el más grande y fervoroso predicador de la doctrina del Maestro. De origen campesino, a este apóstol de temperamento apasionado se le atribuye la autoría de una epístola a los primeros creyentes, a los que invita a que combatiendo vigorosamente por la fe se adhieran a Cristo sin dejarse desviar por perecederos maestros de errores semejantes a nubes sin agua llevadas de aquí para allá por los vientos, o a árboles otoñales infructuosos 2 veces muertos sin raíces. Entonces vamos viendo aquí dentro de las características de Tadeo, que fue un ferviente luchador en contra, o sea, luchaba siempre para que el hombre conociera la oscuridad y no cayera en falsas creencias, en rituales, en fantasías, en fanatismos, sino que siempre incitaba al hombre a que se reencontrara con él mismo y a que se reconociera como el templo del Dios vivo. Tadeo soñaba con el triunfo de Cristo, la destrucción de los enemigos. Después de la triunfal entrada de Jesús en Jerusalén, al oír el moderado discurso del Maestro, lo interrumpió para dirigirle la ardiente petición:
¿qué ha sucedido, Señor, que tienes la intención de manifestarte a nosotros, pero no al mundo? Jesús no le respondió, pero después de Pentecostés, Judas Tadeo comprendió que era a él a quien correspondía manifestar a Jesús al mundo. Y así, según la tradición, viajó predicando el Evangelio desde Edesa, la actual Urfa en Turquía oriental, a Arabia, a Mesopotamia y a Persia. Allí, tras innumerables conversiones, habría sido muerto por una granizada de piedras y a golpes de masa. Entonces, aquí hay algo que puede llamar la atención y es la pregunta que Judas Tadeo le hace a Jesús. Porque le dice, ¿por qué él tiene solo la intención de comunicarles a ellos o de manifestarse a ellos y no al mundo? En ese momento Tadeo no comprendió cuál era la intención de Jesús y por eso, a su razón, pues no encuentra una respuesta. Pero más adelante, en la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, comprende Tadeo que lo que Jesús quería era que ellos se convirtieran en los mensajeros del mensaje que Jesús en ese momento les estaba entregando a ellos, a través de sus parábolas, a través del ejemplo y a través de esas vivencias que tenía en el diario vivir con ellos. Entonces, cualquiera de nosotros podrá preguntarse también, y muchas veces ha pasado que personas nos preguntan, bueno, ¿y por qué Jesús siempre hablaba así? O sea, de esa manera que él habla, pocos entienden, o sea, porque hablaba en parábolas. Y es lo mismo, Jesús hablaba en parábolas o en cifrados porque lo que Jesús quiere transmitir no es para el mundo, no es para los hombres del mundo. Es decir que si yo quiero comprender el mensaje que Jesús está entregando, debe haber una medida de espíritu. Si yo tengo esa medida de espíritu, voy a poder entender cualquiera de las parábolas que él transmitía a sus discípulos. Y por eso es que nosotros en este momento, a través de este mensaje que transmitimos por Coricancha, lo que queremos hacer es que cada uno de ustedes empiece a interiorizar esta información, que la comprenda, que investigue más, que se apropie de esta información, que se enamore de esta información, para que todos los días quiera conocer un poquito más, un poco más de la vida de Jesús, de la vida de sus apóstoles, un poco más de la historia verdadera que se ha venido entregando a través de los diferentes mensajeros, porque es lo único que nos va a llevar a hacer un proceso de transformación por conciencia. Entonces, bueno, Judas Tadeo escribió una epístola que aparece en el Nuevo Testamento, se llama Epístola o Carta de Judas. Hay una forma muy particular que tiene Judas Tadeo de iniciar esa epístola y es con un saludo, y en ese saludo lo que demuestra Judas Tadeo es esa identidad que tiene de ser un siervo de Jesús, de ser un mensajero de Jesús. Entonces, escúchenla para que empiecen a comprender lo que él transmite a través de ese mensaje o ese saludo que coloca al inicio de su escrito. Dice así: salutación. Entonces dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Ese saludo es un saludo muy bonito, porque es que si yo sé que soy una mensajera de Jesús, si yo me siento mensajera de Jesús, de esa verdad que va a traer al hombre la resurrección, cuando yo hago ese saludo y lo hago así con la convicción que él tiene, pues estoy transmitiendo esa vida que el mensaje de Jesús trae para cada uno de nosotros. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Como si yo dijera, yo, Yolanda, sierva de Jesucristo, bueno, y hermana de todos los hombres y mujeres que hacen parte de este llamado, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Es un saludo que lleva amor, es un saludo que lleva paz, es un saludo que lleva sabiduría. Entonces, me gustó mucho esa parte del libro de Judas Tadeo, esa entrada que él le da a los escritos que él entregó. Aquí hacemos una pregunta, y es: ¿por qué Judas escribió esta epístola? Y escuchen lo que Judas decía en la epístola para que también ustedes empiecen a encontrar la respuesta del porqué de esa epístola.
Dice así: la epístola de Judas estaba dirigida a los cristianos fieles, a los santificados en Dios, el Padre y guardados para Jesucristo. Judas declaró que su propósito era animar a luchar enérgicamente por la fe en contra de los maestros impíos que habían ingresado a la iglesia y que estaban promoviendo la conducta inmoral y las falsas enseñanzas que negaban al Señor Jesucristo. Aunque es uno de los libros más cortos del Nuevo Testamento, la epístola de Judas contiene información que no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia. Judas escribió acerca de ángeles que no guardaron su estado original. Véase también Abraham 3:26. Entonces, miren, esta epístola tiene algo bien, digamos que podríamos decir que es casi lo que hoy en día estamos viendo. Se repite la historia. Entonces, hoy en día también nosotros vemos que los diferentes mensajeros nos hablan y nos cuentan a nosotros a través de sus libros y a través de sus mensajes lo que está pasando, ¿no? O sea, hay una fuerza de luz, hay una fuerza oscura y nos cuentan toda esa historia que pasó hace muchos años, pero que hoy tenemos el efecto de esa historia aquí en nuestro planeta, y por eso vemos nuestro planeta o esta humanidad en ese estado de degeneración o de degradación. Lo mismo pasaba en ese tiempo. Entonces, Judas Tadeo estaba totalmente en contra de lo que estaba sucediendo en esa época, que era esas falsas, digamos que esas creencias, esas idolatrías a falsos dioses, todo lo que tenía que ver con metafísica, brujería y todos estos temas que en ese tiempo, como está hacia ahorita, pues la gente caía en garras de esos embaucadores, de esas personas que hacen que los seres humanos no puedan rescatar su identidad porque empiezan a hundirlo en esa mentira, y muchos quedan atrapados en esa mentira porque creen que esa es la realidad o que esa es una verdad que les va a servir a ellos, y realmente lo que hacen es ir perdiendo cada día más la pureza y la inteligencia de su espíritu. Entonces vemos cómo también en ese tiempo estaban las falsas doctrinas, las falsas creencias, todos esos personajes que lo que quieren es hacer que el hombre cada día esté más apartado de esa verdad, del Dios verdadero. También en ese tiempo existían, y por eso Judas Tadeo luchaba incansablemente por hacer que el hombre recuperara su esencia, que se reconociera como el templo del Dios vivo, y dejar atrás esas falsas enseñanzas o esas falsas creencias que hasta ese momento habían tenido. Aquí en este texto pues continúa de nuevo exhortándonos a que amemos al verdadero Dios. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el poster tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, en esos escritos que deja Judas, lo que hace es exhortar al hombre a reconocerse como un templo del Dios vivo, a reconocer todo lo que contiene dentro de su corazón, a reconocer que todo lo que fue creado en este planeta Tierra, todo lo que existe, fue sencillamente creado para el hombre, porque por el hombre y para el hombre fueron creados todos los universos. Todo lo que existe en la creación fue creado para nosotros. Y este apóstol, teniendo claridad de esto, lo que hacía era entregarnos esa verdad con sus palabras, con su sencillez y con su amor. Siempre estuvo exhortándonos a ser templos vivos de Dios. Entonces, en ese otro escrito también nos damos cuenta que sigue entregando un conocimiento para que todas las personas se alejen de esas falsas creencias, porque los lugares por donde él pasaba estaban llenos de esos falsos maestros, de falsas doctrinas, y lo que él hacía era entregar fervorosamente el mensaje de Dios para que los que tuvieran oídos escucharan ese mensaje
y pudieran dejar atrás esas falsas creencias o esas falsas doctrinas que hasta el momento tenían. Entonces veamos aquí los libros donde se menciona Judas Tadeo. Aquí tenemos el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos, donde se llama Tadeo, donde se llama simplemente Tadeo, mientras que en el Evangelio de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles se lo llama Judas de Santiago. También pudimos ver dentro de la investigación que algunos escritores hacen la diferencia cuando nombran a Judas Tadeo, para hacer una diferencia de Judas Iscariote, que fue el que vendió a Jesús. Entonces le colocan ese Judas Tadeo, o a veces lo llaman Judas y colocan entre paréntesis no el Iscariote, para hacer la diferencia, porque sí hay una gran diferencia entre ellos dos. Judas Tadeo era un hombre lleno de amor, bondadoso, amante de la vida, de la naturaleza, no mostraba ningún interés ni por cosas materiales, sino al contrario, se ocupaba más de las actividades que ayudaban a preservar la vida del planeta, como los cultivos y todo este tipo de acciones. Y al contrario, Judas Tadeo, pues ya conocemos que vendió a Jesús por 30 monedas de oro. Entonces no tiene nada que ver, y sí se hace diferencia entre estos dos personajes en las escrituras de la Biblia, cuando lo nombran como Tadeo, sencillamente, o cuando lo nombran Judas, pero no el Iscariote. Aquí mencionamos algunos, digamos que hechos importantes de Judas Tadeo en la vida de Jesús. Entonces vemos que participó de varias actividades en las que Jesús estaba con sus apóstoles. Aquí, por ejemplo, se dice que él llevó el mensaje de Jesús a los asirios, a los armenios y a las personas que vivían en Caldea y en Mesopotamia. Judas Tadeo estuvo presente también en hechos importantes desde hace un momento, como por ejemplo la última cena, la llegada de Jesús al templo, cuando sacó del templo a todas esas personas que habían convertido ese templo como en una plaza de mercado. Y también sabemos que eso tiene mucho significado, ¿no? Porque es que Jesús ahí nos está trayendo una memoria, y es que nosotros somos el templo del Dios vivo. Y este templo del Dios vivo se ha llenado de mercaderes, se ha llenado de todo lo que vimos en ese templo y que lo hemos visto en diferentes películas o diferentes cortos, que lo que había allí realmente era como un mercado, ¿no? Como una plaza de mercado. Entonces veíamos que Jesús entra furioso porque necesita limpiar ese templo. Entonces ahora Jesús está llegando a nuestra vida, estamos creando este contenedor de la fuerza crística, y nos invita a que saquemos de este que es su templo, que le pertenece a él, toda esa basura que guardamos allí por el falso conocimiento que alguna vez recibimos. Entonces vale la pena recordar aquí que cada uno de nosotros es el templo del Dios vivo, y que en este momento muchos hombres tenemos la completa convicción de quién somos y qué estamos haciendo en este planeta, y por eso trabajamos para edificar este templo. El mundo conoce a Judas Tadeo como un santo que hace muchos milagros. Entonces, si ustedes buscan información acerca de Judas Tadeo, pues le va a salir muchísima de esta información, donde se muestra a San Judas Tadeo, el que el mundo conoce por lo que la iglesia ha enseñado, o por lo que otras culturas han enseñado acerca de él, y es el milagroso, el que ayuda a conseguir casa, el que ayuda a conseguir novio, el que ayuda a conseguir esposo, el que ayuda a conseguir dinero, que realmente no tiene nada que ver con el Judas Tadeo que nosotros hoy estamos enseñando a ustedes. Entonces, en toda Latinoamérica se celebra la fiesta de Judas Tadeo, y vemos numerosas personas con un santo de yeso muy bien adornado, con los símbolos que ellos le colocan, que es una medalla en el pecho con la imagen de Jesús, es un bastoncito, que lo que significa es todo el camino que él recorrió. También le colocan una llamita que simboliza la llama del Espíritu Santo, y en otras ocasiones lo vemos también con una espada. En otras ocasiones también lo muestran con un mazo, porque también lo muestran como un mártir, y más adelante pues conoceremos algo acerca de la muerte de Judas Tadeo.
Entonces, todo esto son como unos símbolos que la iglesia le ha colocado y que les sirven a ellos como para que la gente se meta en ese cuento de estar adorando este tipo de imágenes y entonces salen a pedirle fervorosamente que les dé la casa, que les dé el novio, que les dé el esposo, que les dé plata, bueno, en fin, todo lo que las personas hacen para que se les concedan sus deseos materiales. Cada uno de estos apóstoles que hemos venido conociendo durante las entregas que se han hecho en Coricancha, pues tiene que ver con las 12 columnas que sostienen este templo. Son 12 apóstoles, son 12 piedras que contienen unas características y ahora vamos a ver las características que corresponden a Tadeo. Y estas 12 piedras, 12 apóstoles, 12 columnas, pues tienen que ver también con lo que tenemos en este gráfico. Entonces tiene que ver con los 7 centros energéticos que conforman el espíritu y tiene que ver con los 5 sentidos. Entonces ese apostolado está conformado por los 7 discos memoria y los 5 sentidos. Y nosotros estamos trabajando para lograr que esos 12 apóstoles retomen su identidad real. Entonces, en la carta 10 de Daniel podemos encontrar que todos nosotros fuimos dotados de un cuerpo. Allí especifican para qué cada órgano, para qué el cuerpo. Entonces, vamos a resumir un poquito. Entonces, en la carta ya nos dicen que este cuerpo es el vehículo del espíritu. Este cuerpo sin espíritu, pues, no puede cumplir con su propósito. Y el espíritu sin el cuerpo no podría estar en este plano material. Digamos que el cuerpo es el conector del espíritu y este planeta donde nosotros estamos. Entonces, nuestro cuerpo fue dotado de diferentes sistemas. Cada sistema cumple una función. Fue dotado de 5 sentidos. Los 5 sentidos cumplen un papel muy importante en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, en nuestra mente. Y vamos a ver por qué. Entonces, estos 5 sentidos que contenemos en nuestro cuerpo, que son los encargados de guardar una información, de recoger una información del medio donde nosotros estamos. O sea, estamos en este momentico, digamos que estamos en el campo, están guardando una información, estamos viendo las frutas, las flores, los pajaritos, todas estas imágenes naturales las estamos guardando en nuestra mente. En nuestra mente hay un mecanismo que lo que hace es tomar toda esa información que yo tengo guardada y que capté del entorno donde yo estoy, la organiza. Ese mecanismo se llama la razón y bueno, de ahí nacen los pensamientos. Esos pensamientos viajan a través de nuestro torrente sanguíneo, o sea, se cumple toda una función que es el pensamiento. Ese pensamiento pasa por nuestro corazón, ese pensamiento pasa por todo nuestro sistema circulatorio, alimenta nuestra mente, que está guardada en nuestra célula, en los 7 cuerpos de la célula. Y bueno, esta dinámica es una dinámica bien importante, es un mecanismo que todos tenemos que tener claro. De pronto hoy les pueden quedar dudas, pero pueden visitar el canal y allí está toda la mecánica de los 5 sentidos, del corazón, de la mente, del espíritu, está muy bien explicada. Entonces, bueno, decíamos que toda esa información queda en la mente y siempre tenemos que tener algo claro y es que en la mente está la materia prima para construir los pensamientos y que todo pensamiento que yo llevo a la acción, todo pensamiento que ejecuto, también está quedando guardado en mi espíritu. Está quedando guardado en mi espíritu, está quedando guardado en mi ser. Y dependiendo del tipo de pensamientos que yo tenga, si son pensamientos creadores, pensamientos generadores de vida, pensamientos gestados por el amor, por la perfección, por la inteligencia de mi espíritu, pues van a ser unos pensamientos puros que lo que van a hacer es acrecentar mi espíritu. Pero si es al contrario, si son pensamientos sin vida, pensamientos lujuriosos, pensamientos que tienen envidia, pensamientos que no generan vida, que son pensamientos destructores, pues todo esto lo que va a hacer es hacer que mi espíritu no continúe con ese proceso de ascenso para el que fue creado y para el que nos entregaron este plan que se llama los 7 días de creación, que es el plan para que el espíritu pueda seguir en su proceso de avance. Entonces,
Tiene que ver esto con los 12 cimientos, tiene que ver con las 12 columnas, porque aquí encuentro mis 5 sentidos, encuentro los 7 centros energéticos que conforman los 12, las 12 columnas o los 12 apóstoles. Hoy el apóstol del que yo quiero hablar y que quiero resaltar de él esas características es Tadeo. Tadeo está representado por una piedra que es el crisopraso, y vamos a ver las características. Entonces, cuando yo lea esas características, sería muy bueno que cada uno de ustedes empezara a sentir con qué características se sienten atraídos o cuál sienten que ustedes contienen, cuál ya han percibido que es una de sus características, porque vamos a ir encontrando entonces la piedra que nos identifica a nosotros. Entonces dice que cuando Jesús hizo el llamado a sus apóstoles, y en específico cuando llamó a Tadeo, le dijo a Tadeo: carne eres y siempre carne, en otras carnes serás. ¿Qué fue lo que Jesús le quiso decir a Tadeo cuando dijo estas palabras? A la razón puede sonar, bueno, puede ser que a la razón no encontremos una respuesta de lo que Jesús quiso decir, porque está mencionando la palabra carne y pues no encontrarían una respuesta. Pero cuando yo recuerdo que Jesús nos decía que Él es el pan de cada día, que su conocimiento es el pan para nuestro espíritu y es el pan de vida, porque es lo que va a llevar a que nosotros transformemos nuestro espíritu y podamos asegurarle a nuestro espíritu la continuidad. Entonces puedo comprender que lo que Jesús quiso decirle a Tadeo es que él era carne porque él contenía ese conocimiento del Cristo. Él tenía la certeza de quién era el Cristo. Él caminaba a su lado, lo amaba, lo respetaba y día a día aprendía de lo que Jesús enseñaba a través de sus acciones. Entonces, todo ese conocimiento que Tadeo contenía en su corazón y que lo demostraba a través de sus acciones, era esa carne que él iba a transmitir a otros seres. Era ese alimento que él nos iba a entregar a nosotros. Es como si fuera, digamos que cambiemos esa palabra carne por el pan, que es el alimento para nuestro espíritu. Entonces, Tadeo lo hizo muy bien y conocemos por la historia que Tadeo estuvo en varias ciudades entregando el mensaje de Jesús, convirtiendo muchos de los hombres que lo escuchaban y que sentían ese llamado, se convirtieron y dejaron atrás esa mentira que estaban siguiendo en el momento, esas falsas enseñanzas, esa idolatría, el paganismo y todo este tipo de acciones. Entonces, ahora sí continuemos con las características de esta piedra. Entonces dice que los hombres que se identifican con esta piedra aman y respetan la vida del planeta. Trae la gran fuerza espiritual que elimina la religión, porque viene a transformar el mundo en lo social sin la política. Trae por dentro la necesidad de darles a todos de comer sin ser millonario. Es la necesidad de una justicia infinita sin ser la venganza de las armas. Entonces miren cómo allí podemos ver acciones de la gran inteligencia, de la sabiduría que contenía, porque sabía que esta batalla no era una batalla de las batallas que se libran en el mundo, que son con armas, con bombas y con todo este tipo de artefactos que destruyen la vida. Sabía que era una batalla espiritual y por eso incitaba a las personas a ganar esta batalla a través del fortalecimiento, a través de la fe, del fortalecer el espíritu. Entonces, Judas Tadeo siempre, y lo vimos anteriormente, siempre nos invitaba a fortalecer el espíritu para poder ganar esta batalla, dejar atrás todo lo que el mundo nos enseñó, como las falsas creencias, religiones, y empezar a sentirnos como ese templo del Dios vivo. Dice que son de los grandes movimientos ecológicos, de los que protegen la vida. Ellos están esparcidos por toda la tierra y trabajan incansablemente por hacer que los hombres de este planeta comprendan que la vida de este planeta debe continuar. Entonces gestan acciones para proteger el río, para proteger la montaña, para proteger los animalitos, para cuidar a los animales que están en proceso de extinción por la avaricia del hombre. Hace un trabajo de manera inteligente, con la sabiduría de su espíritu, con la inteligencia de su ser,
por lograr que se respete la vida de la fauna, de la flora y de todos los seres vivos. Hasta ahora van encontrando en ustedes esas características, van reconociendo esas características. Aquí hay más características del hombre que se identifica con esta piedra. Dice que el crisopraso ama y respeta la vida del planeta. Es agricultor, es campesino, reservado, paciente, apasionado, triunfante, predicador, ejecutor, realizador. Siente amor por la vida, ama la naturaleza, es bondadoso, es servicial. Y yo le añadiría que se une a la creación a través de su corazón, comprende que la creación, que ese planeta donde él está, merece continuar y por eso trabaja incansablemente por proteger la vida. Se une a la creación desde su corazón y comprende que en cada una de las células que conforman su cuerpo hay una memoria de nuevos universos. Sabe que allí también se encuentra la creación de la que él hace parte. Tadeo también tiene que ver con los 5 sentidos. Lo veíamos hace un momento cuando les mostraba este gráfico. Hablábamos de los 5 sentidos y les decía que cada uno de los apóstoles se representa o se identifica con uno de los 7 espíritus y con uno de los 5 sentidos. Entonces a Tadeo le corresponde el sentido del oído. Y vamos a leer aquí en la carta 10 de Daniel. Esta es una parte de la carta 10 donde Daniel explica el sentido del oído como un don. Vamos a ver por qué. Entonces dice: sexto don es el oír y oído interior. De él depende, se encumbre el espíritu y cuerpo por el camino del honor. El oído escucha sonidos y musicalidad, y sonidos son infinidad, pero entre estos hay discordes ruidos, muchos mensajes de infamia brutal. El oír tiene oído y este va reservado para cuantos preparados pueden escuchar. Hay señales y palabras que un noble oído descifrará. Hay señales y palabras que un noble oído descifrará. Y hay del oído a corromper y dañar. Oirá solo las cosas del mundo y en el mundo con sus ilusiones. Entonces miremos esta forma tan bonita que la carta 10 de Daniel habla de este sentido del oído, de este don, porque es que nosotros tenemos el oído, pero realmente le estamos dando al oído la función de la que nos está hablando aquí Daniel, o lo que llega a nuestro oído es algo que nos trae intranquilidad, nos trae rabia, nos trae resentimiento. ¿Cuántas veces prestamos nuestro oído para que nos cuenten, nos hablen mal de otra persona? ¿O cuántas veces prestamos nuestro oído para oír palabras que degradan al ser humano, hasta que nos degradan a nosotros? Quiere decir que le estamos dando un mal sentido a nuestro oído. Si nosotros empezamos a hacer ese proceso de transformación que empieza, y lo veíamos hace un momento, desde nuestra mente, pues vamos a darnos cuenta que en nuestra mente hay guardados unos sonidos que no le traen ningún progreso a nuestro oído, sino al contrario. Pero también, si queremos hacer ese proceso de reconocer con qué sonidos debo nutrir mi oído, pues voy a empezar a darme cuenta que hay muchos sonidos en este planeta que le van a gustar a mi oído interno, a mi oído espiritual, como el canto de los pájaros, como la sonrisa de un niño o la sonrisa de cualquier persona, el sonido de los árboles cuando los mueve el viento, el sonido que se emite de cada uno de los seres que hay en la creación. O sea, hay muchos sonidos que son sonidos naturales y que lo que hacen es nutrir mi oído, nutrir mi mente y hacer que mi oído se sienta bien. Al contrario de los sonidos que hemos encontrado en el mundo, como por ejemplo los pitos de los carros, el ruido de algunos tipos de música que son dañinos. Bueno, hay mucha contaminación auditiva en este momento en el planeta. Y pienso que de pronto ustedes pueden tener más conocimiento que yo de este tema. Lo que yo quiero hoy exaltar es que el oído fue creado para escuchar
sonidos naturales. El oído fue creado para escuchar sonidos naturales y es a lo que debemos llevarlo de nuevo, porque es esto lo que ayuda a recuperar nuestra esencia original. Entonces, démonos cuenta que este es un llamado para edificar nuestro templo, porque lo que hemos venido haciendo es entregando unas herramientas que nos llevan a convertir este templo en el templo del Dios vivo. Cada uno de nosotros lo que puede hacer cuando empieza a reconocer esas características es hacer que este templo se dignifique. Por eso hablamos de los 5 sentidos, hablamos del espíritu, hablamos de esa mecánica que mostramos hace un momento, donde podemos ver digamos que ese mecanismo que aquí se entrega, que tiene que ver con la mente, tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con el corazón, con todo lo que hemos guardado, pero también que nos va a llevar a nosotros a comprender que es urgente que empecemos a cambiar ese tipo de información, que empecemos a nutrirnos de la verdad que dejó Jesús cifrada y que nos han entregado diferentes mensajeros a través de diferentes textos, que la única intención es que el hombre pueda hacer ese proceso de resurrección, morir a ese hombre viejo, limpiar sus vestiduras y recuperar su esencia original. Porque es necesario que cada uno de nosotros empiece a identificarse con esos 12 apóstoles. Pero ya de cada uno de esos apóstoles hemos podido aprender lo que ellos hacían cuando caminaban con Jesús. Ese gran amor que sentían por Jesús, esa identidad de apóstoles de Jesús y saber lo que tenían que hacer sin importar. Ellos amaban tanto lo que hacían, amaban tanto a Jesús y esa verdad de Jesús, que no les importaba que perdieran su vida, que tuvieran que morir por entregar esa verdad. Ellos sencillamente tenían claro que tenían que entregar ese mensaje a muchos hombres y hacer que los hombres que escucharan el rebaño, los de la pequeña manada, pues lograran hacer su proceso de resurrección, volver a su origen. Entonces, la idea con este mensaje que nosotros estamos entregando desde hace varios días es que podamos sentir esa identidad, podamos entender que nosotros somos esas columnas del Dios vivo, de ese templo del Dios vivo, y que necesitamos sencillamente tener esa fortaleza espiritual que nos va a llevar a nosotros a vencer esa batalla que es espiritual, y lo escuchamos hace un momento, dejar todo lo que el mundo nos enseñó, que nos ha dañado, y empezar a recuperar nuestra esencia. Y por eso nos ocupamos de hacer ese llamado a los hombres y mujeres de este planeta que se identifican con este apóstol, con Tadeo, con Judas Tadeo o Lebeo, que revisen estas características que él tiene. Y yo sé que hay muchísimos hombres en este planeta que se ocupan de proteger la vida de la fauna, de los animales, de los mismos seres humanos, que denuncian, que hacen grupos de trabajo para rescatar los ríos, para rescatar los mares, para rescatar los animalitos. Entonces, sientan en su corazón la gran necesidad de seguir trabajando para que la vida en este planeta permanezca. Que no seamos pocos, que seamos muchos hombres los que nos unimos en pro de la vida, de la humanidad y de las especies que el Padre creó en esta tierra, de todo lo que existe como creación, porque fue creado para nosotros. Que nos ocupemos de conocer la verdad verdadera, que investiguemos más, que nos quitemos ese velo de los ojos y empecemos a hacer la tarea, porque necesitamos reunir los 144,000 hombres de la promesa final. Necesitamos que cada uno de los hombres que siente ese llamado empiece a trabajar por rescatarse, por rescatar esta tierra que le pertenece. Entonces, voy a leerles esto para que ustedes sientan en su corazón cuál de estos hombres, a cuál de estos hombres ustedes tienen parecido en su forma de comportamiento, en su forma de pensar, en su forma de ver la vida, y así puedan ir adquiriendo la identidad. Las 12 puertas. La invitación es que sientan estas 12 puertas del código 144,000 para que ustedes puedan elegir con la que ustedes se identifiquen. Dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El de los 12 cimientos o nombres apóstoles del Cordero, que preparan en este tiempo final el muro espiritual de 144,000 cristales vivientes de la tierra. Se disponen con medida de hombre, la de ángel como Sariel. Se dispone este muro serviluz contra Satanás. Es en este tiempo de guerra, tribulación y Armagedón,
y salen triunfales los resucitados del efecto, la raza de oro del más puro, semejante al vidrio limpio reluciente. Y los primeros llegados son los de las batallas contra la injusticia. Los segundos, los zafiros del corazón fiel del innominado luz. Los terceros, los ágata, los cristales de varias creencias que encuentran por fin su camino. Los cuartos, los esmeralda del verde remanente de la reina del sur. Los quinto, los ónice, quienes han vivido entre tinieblas y luz y ahora cambian su saber por cognocer. Los sextos, los cornalina, quienes son y han sido transparentes en sus vidas, no importa sus creencias. Los séptimos, crisolitos, quienes son llamados por los 7 y el blanco del final. Los octavos, los berilo, intelectuales que conocen la ciencia y ahora necesitan del innominado. Los novenos, los topacios, quienes tienen aroma y sabor de la verdad. Los décimos, los crisopraso, quienes aman y respetan la vida del planeta. Los undécimos, jacintos, quienes sigan al testigo rojo. Los duodécimos, amatistas, los que penetran la puerta estrecha del sello final. Conforman las 12 puertas de los 4 horizontes en 3 códigos genéticos espirituales transparentes como el vidrio, y es para ellos que se escribió el llamado final. El que venciere heredará todas las cosas. Quien deje atrás el miedo que conduce a la ira y terror, el odio que hunde en tinieblas, porque el lado de las tinieblas es difícil vencer sin identificar estos 12 poderes finales que se dan para destruir a Salomón. Esta parte fue tomado de la memoria RAM 3. Estos son los hombres que nosotros estamos buscando, los hombres que sienten este escrito en su corazón, a los que se les aceleró el corazón cuando empezaron a escuchar este escrito y que se identifican con el Apocalipsis 21, y también los invitamos para que busquen el Apocalipsis 21, que lo pueden encontrar en la página del Sembrador. Ahí está descifrado y van a poder encontrar bastante de este tema para que comprendan y puedan tomar la decisión de la piedra con que ustedes se identifican o el apóstol con que ustedes se identifican. Entonces, hoy lo que hicimos fue un llamado a edificar nuestro templo. Entregamos unas herramientas para que cada uno de ustedes empiece a aplicarlas y podamos convertir este templo en el templo del Dios vivo, que podamos encender esa llama que se encuentra apagada en el corazón de los hombres, podamos cada uno de nosotros entregar esta verdad desde nuestro corazón y sentir la necesidad de salir a hablar de Jesús, a entregar el mensaje de resurrección que Jesús dejó cifrado y que en ese tiempo, cuando Él estaba con sus apóstoles, se lo entregó a ellos para que ellos, a lo largo del tiempo, hoy estuviera ese mensaje vivo en las mentes y los corazones de los hombres, para que cada uno de los que comprendieran pudieran hacer su proceso de resurrección y edificar este templo. Entonces, todos los que quieran ser cimiento del templo del Dios vivo, debemos empezar a trabajar en la transformación de lo que guardamos en nuestra mente, de lo que guardamos en nuestro corazón, trabajar incansablemente por pulir nuestro espíritu y acrecentar todos los días con las obras donde se manifieste el amor, nuestro ser. Aquí podemos leer ese código de la lógica que tiene que ver con la inteligencia. Recordemos que estamos hablando de la inteligencia del espíritu. Dios dice que el uso de la inteligencia, no el mentalismo. La fuerza que libera el sano ejercicio hacia la verdad es la mental. Sin este atributo el alumno se puede perder. La fuerza mental, no el mentalismo, genera los mecanismos que te harán entender lo real, espiritual, intelectivo, a lo falso, religioso, dogmático, que anula la conciencia del buscador. Aquí pierde su capacidad de entender, de interpretar y de conocer. Y podemos ver todo lo que en el mundo se ve que daña la inteligencia del hombre. O sea, todo lo que hacen a través de los medios de comunicación, a través de tantas cosas que podemos ver en nuestro diario vivir y que daña nuestra mente. O sea, la fuerza oscura trabaja incansablemente por dañar la mente del hombre y así lo ha hecho durante muchos años. Por eso, para recuperar el origen de nuestra mente, para recuperar la pureza de nuestra mente y poder ser creadores, tenemos que ser muy selectivos en lo que vemos, en lo que leemos, en lo que escuchamos, porque de allí depende también los pensamientos que nosotros vamos a empezar a gestar.
Si queremos gestar pensamientos creadores de vida, pensamientos que ayuden a hacer que la vida de nosotros, la vida de nuestros niños, la vida de la humanidad de este planeta continúe, pues entonces tenemos que empezar a trabajar fuertemente en lo que guardamos en la mente, que lo que guardemos en nuestra mente sean imágenes naturales, imágenes generadoras de vida, para que nuestros pensamientos también sean pensamientos creadores. No permitamos que nuestra mente siga conteniendo esa información basura que no nos ha servido de nada y empecemos a gestar pensamientos creadores. Empecemos a trabajar por recuperar esa mente original que el Padre nos dio, para que podamos enseñarle eso a nuestros niños, a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, y que los jóvenes del futuro sean jóvenes creadores, que amen la vida, que respeten la vida, que trabajen por la preservación de la vida de este planeta y de la humanidad que lo contiene. Bueno, y aquí vamos a leer algunas características de los 144,000 hombres de la promesa final. Dice que varios se convertirán en mensajeros del verbo y lo tendrán. Su estímulo es el amor, su fuerza, su propio conocimiento de la verdad. Abridle las puertas y ventanas, dejad que penetren en vuestras casas sus voces y sus palabras. Recibidles y os convertiréis en uno de ellos. Ellos convierten en polvo los secretos y los dan bien entendidos a quienes los buscan. Ellos harán germinar la semilla sembrada a tiempo A. Varios hombres serán ahora mensajeros al entender el mensaje. Obtendrán facilidad de palabra para transmitir verdades. Romperán esquemas viejos. Llegan los señalados vestidos de niño. Se preparan los recolectores del buen fruto. Entonces, mis hermanos latinoamericanos, o a todos los hombres y mujeres que sienten en su corazón que son hombres 144,000, en cualquier lugar del planeta donde se encuentren, sepan que hay una gran tarea por hacer, que necesitamos llevar este mensaje, pero que para ser portadores del mensaje de Jesús, ese mensaje tiene que hacerse vivo en nosotros. Tenemos que hacer que nuestro corazón sienta un amor verdadero, que se geste en nuestro corazón ese gran amor por nosotros y por la humanidad, para que nos volvamos los mensajeros del verbo, los mensajeros de esta verdad que va a traer a la humanidad la resurrección. Quedan todos invitados a nuestro canal Coricancha el próximo viernes para continuar con la entrega de otro de los apóstoles que conformaron los 12 apóstoles de Jesús el Cristo. Muchísimas gracias por haber abierto las puertas de su corazoncito para escuchar este mensaje que se entrega con tanto amor. Muy buena tarde para todos. La tierra va a temblar, siento su conmoción, porque se está creando un nuevo corazón. La tierra va a temblar, siento su conmoción, porque se está creando un nuevo corazón. El temblor, el temblor, el temblor es amor. Es amor. Es la ley que nos llega con rayos de sol. Es amor. El temblor, el temblor, el temblor es amor. Es amor. Es la ley que nos llega con rayos de sol. Es amor. Hoy quiero dar un abrazo a la gente por las calles, pa' que no se nos olvide los más sencillos detalles. Hoy quiero dar un abrazo a la gente por la calle, pa' que no se nos olviden los más sencillos detalles. El temblor, el temblor, el temblor es amor. Es amor. Es la ley que nos llega con rayos de sol. Es amor. El temblor, el temblor, el temblor es amor. Es amor. Es la ley que nos llega con gran vibración. Es amor. Estoy buscando amasar mi endurecido corazón, buscando en la luz el verbo para estar en cohesión. Estoy buscando amasar mi endurecido corazón, buscando en la luz el verbo para estar en cohesión. El temblor, el temblor, el temblor es
es amor. Es amor. La ley que nos llega con gran vibración. Es amor. El temblor, el temblor, el temblor es amor. Es amor. La ley que nos llega con rayos de sol. En un abrir y cerrar de ojos todos nos vamos a transformar, mas no todos dormiremos en este tiempo final. En un abrir y cerrar de ojos todos nos vamos a transformar, mas no todos dormiremos en este tiempo final. El temblor, el temblor, el temblor es amor. Es amor. La ley que nos llega con rayos de sol. El temblor, el temblor, el temblor es amor. Es la ley que nos llega con gran vibración. Es la ley que nos llega con rayos de sol.